Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Y cuando escuchamos esta música, sabemos que llegamos a nuestra butaca, Directamente estamos acá en nuestra butaca para recibir a Carlos Dusseude, que hoy nos va a seguir hablando de este tema tan bello como es el cine. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Susana, buenos días, Marcelo, buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Para hablar un poco para seguir hablando de cine. Para seguir hablando de cine. Bueno, habíamos hablado la semana pasada de Georges Méliès, de el cine en general, de la primera canción sonora aparentemente de la historia del cine. ¿Y qué pasó en Estados Unidos vos habías mencionado el otro día algo de las patentes de Edison? ¿Qué pasó con esas patentes? ¿Cómo surge Hollywood? El tema viene por qué Estados Unidos se convierte en el monstruo que sigue siendo hoy de la producción cinematográfica. Mencionamos nada más esta primera película sonora, como dije en alguna oportunidad, en alguno de los dos micros que hicimos, el paso del cine mudo al cine sonoro fue muy traumático. Pero durante los primeros 20 años del siglo XX, en Estados Unidos hubo una revolución en torno al cine muy importante. El cine, como habíamos dicho en el último micro, llega a Estados Unidos de la mano de Thomas Alva Edison, que, repito lo mismo, más que un buen inventor, era un buen comerciante y tenía muy buen ojo para ver dónde estaba el negocio. Y le vio el costado comercial al cine. Thomas Alva Edison. ¿Y no se equivocó? No se equivocó. Él le compra la patente del invento del cinematógrafo a los hermanos Lumière y lleva el cine a Estados Unidos. Acá podemos hacer una distinción y decir que en Europa en general, pero bueno, tampoco tenemos que ser tan estrictos, pero en Europa en general el cine sigue siendo considerado por el momento como un arte. Después en algún momento vamos a hablar de las vanguardias del año 20, de 1920, uh-huh. Donde aparecen personajes como Buñuel, Dalí haciendo cine, la famosa película Un perro andaluz, que me imagino que en algún momento la habrás visto. Sí. Bueno, pero nos estamos adelantando. Entonces, en Europa queda esa imagen o ese criterio, más allá de que hay un interés comercial, por supuesto, pero queda ese cine como arte. En Estados Unidos, el cine empieza a ser una industria. Siempre lo pragmático en Estados Unidos. Lo que rendía. Claro. Y el señor Thomas Alva Edison, que tenía la patente de varios inventos, se hace cargo hace un monopolio, para variar, con el invento de los hermanos Lumière. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a fabricar cinematógrafos, las máquinas de cinematógrafo, y a producir películas. ¿Sí? Todo esto lo hace en Nueva York. Como dijimos, nosotros estamos acostumbrados relacionamos cine norteamericano con Hollywood, costa oeste. Pero la industria cinematográfica norteamericana nace en la costa este, precisamente en Nueva York. Ahí Edison tenía su empresa y sus estudios, y él producía películas y alquilaba las cámaras de proyección, el cinematógrafo, lo alquilaba. Bueno, hubo mucha gente que empezó a decir, bueno, no queremos que esto siga así, que el monopolio lo tenga este buen señor Edison. Y entonces surgieron básicamente dos empresas importantes que se independizan del monopolio de Edison.
Una es la Independent Moving Pictures, que otra es la Motion Picture Patents Company, bueno, no importa los nombres, pero son dos empresas básicamente que dicen, bueno, vamos a hacer nosotros nuestro propio cine. Pero claro, no era fácil desprenderse del monopolio de Edison. Incluso acá ya había empezado a aparecer algo de relacionado con la mafia. Bueno, no era fácil, digamos, como que... Entonces, ¿qué pensaron estos señores que se querían independizar? Dijeron, ¿y si nos vamos a California? ¿Por qué a California? Hay un motivo básico que hace que el cine se traslade a la costa oeste, que es el factor climático. Mirá vos lo que te estoy diciendo. En Nueva York, un clima, sabemos que es un clima horrible, mucho frío, claro. Mucho frío, mucha lluvia. La costa oeste, en California, básicamente, prácticamente los 365 días son de sol. Es un desierto, ¿no? En ese momento, las filmaciones no se hacían con luces artificiales, se hacían con luz natural. Entonces, el día que llovía, no podía filmar, porque no te daba. Una pérdida grande. Claro, exactamente. Entonces se trasladan a la costa oeste y ahí es donde empieza el famoso mito de la Hollywood Land, la tierra de Hollywood, que durante los primeros 20 años del siglo XX fue, digamos, adquirió tanta importancia que, bueno, la importancia que sigue teniendo hoy, donde se vivía en un mundo, los artistas, los actores, los directores, los estudios, vivían en un mundo que era como un mundo de fantasía, así como lo presentaban en el cine. Bueno, ellos vivían en un mundo de fantasía que tenía sus códigos propios. Hay un famoso libro que se llama Hollywood Babilonia, donde se cuenta todo lo que pasaba en Hollywood en ese momento, que algunas cosas son sumamente cuestionables, por supuesto, en relación a la vida privada de estos personajes. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, muy terribles a veces. Estamos también. todavía en cine mudo, pero empiezan a aparecer los grandes los grandes artistas del cine mudo. Porque los excesos no se dan solamente hoy. Se daban también en aquellas épocas y no sé si todavía más, ¿no? Lo que pasa es que estaba todo más... Hasta la aparición del Código Hays, solapado, que fue callado. a fines del... cuando fue la crisis, en el 29, más o menos, apareció el Código Hays, que fue un código establecido por el gobierno de Estados Unidos, donde decían, bueno, esto se puede, esto no se puede. Claro, un código de moral. Un código de moral para el arte, el cine, para el cine básicamente, y también para el teatro, bueno, pero básicamente para el cine. Hasta ese momento, Hollywood vivía, ya te digo, aparecían los grandes fenómenos como por ejemplo Rodolfo Valentino, que empezaron a ser fenómenos que pasaban las fronteras, porque esas películas no se veían solamente en Estados Unidos, se veían en todo el mundo. Te nombro Rodolfo Valentino por decirte un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Aparecen todos estos... Que eran verdaderos sex symbols de la época. Aparecen los sex symbols, aparecen los paradigmas de la rubia linda del cine, que hay muchas películas que parodian eso. Por ejemplo, Cantando bajo la lluvia, el musical de Gene Kelly, hace una parodia de estas actrices que pasan del cine mudo al cine sonoro. Es que tenía una voz horrible. Entonces, cuando empieza el cine sonoro, ven la necesidad de que haya otra actriz que le doble la voz. Bueno, sí. Esa es la historia. Pero bueno, Hollywood empieza a hacer, el cine empieza a ser una industria. Decíamos que en Europa queda ese criterio del cine como arte, y en Hollywood se ve claramente con la aparición de los primeros estudios. Bueno, esto que decís vos también se relaciona con la factura del cine norteamericano, ¿no? Siempre el cine europeo ha tenido otra
otra característica, otra impronta, yo diría que hasta otro tempo narrativo, porque de pronto vos ves una película francesa, es una película mucho más lenta, más morosa, más reflexiva, y ves una película norteamericana es más eléctrica, y entonces como que vos ya estás acostumbrado a esa electricidad, y cuando ves una película de otro tipo, te parece que no funciona la película, pero es porque está armada para que la gente la piense esa película, ¿no? Lo que pasa es que nos guste o no, y se ha escrito mucho y se ha hablado mucho sobre el tema, nos guste o no, la verdad es que estamos condicionados por el cine que nos vendió Hollywood. Sí, sí. Estamos condicionados. Entonces, nos dio un modelo. Es un modelo, exactamente, se llama, hay un teórico que le dio un nombre a eso, que es modo de representación institucional. O sea, todo es igual. La historia puede ser una historia de ciencia ficción, una historia romántica, una historia de cowboys, una historia de lo que fuere. Pero el esquema de la narración siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Mira, cuando a veces vemos alguna película actual estadounidense, yo le digo a Marcelo, mira, los nazis que son todos tontos y los norteamericanos que son todos los inteligentes, porque ese esquema está siempre permanente, lo vistan como decís vos, como lo vistan, con el ropaje que ahora quieras tener, pero ese principio básico. Claro, pero la narración, la sí, manera de narrar en el cine siempre es la misma. Y en realidad no es solamente en el cine, ¿no? Si nos ponemos a pensar, también pasa mucho en la literatura también. Pero bueno, hoy en día en el cine, en las series, no tenés mucha novedad, salvo que veas. Por ejemplo, yo acabo de ver... que se hacen remake de cosas muy viejas. Mi opinión personal, y esto es muy personal, es que yo creo que Hollywood ya no tiene más ideas. De hecho, yo mencioné en el micro anterior esta película Gladiador. Yo la vi, Gladiador 2, la vi hace poco, la semana pasada, y vos me decís, ¿ese tipo de películas te gusta? No me gustan, pero... Yo te miro cualquier tipo de película, salvo algunas que me parecen, las de los zombies, por ejemplo, ese tipo de cosas, no me llama para nada la atención. Pero si tengo que ver una película, por ejemplo, una película animada, que la veo, sí, porque me interesa ver cómo... En el caso de Gladiador, vi la segunda parte, que tuvo tanta prensa y me pareció un bodrio, sinceramente, o sea... A mí me encantan las películas de romanos, las películas del género peplum, que se llama así, pero las de mi época, no sé, por mencionarte, Espartaco. ¿Qué película Espartaco? Esas películas me gustaban a mí porque yo las veía cuando era chico, era adolescente. Hoy, pero bueno, volviendo hechas con los instrumentos que se hacían en ese momento, tenían mucha más... Estaba más cuidada desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista... Relativamente, Susana. Vos pensás que la imagen que nos vendieron a nosotros de los romanos, nada que ver con lo que fue en la historia real. Nos vendían esas imágenes... A mí me da mucha risa cuando veo, por ejemplo, una producción como Cleopatra, con Elizabeth Taylor y Richard Burton. Sí, fue demasiado. Que vos ves un despliegue, bueno, el cine en ese momento tenía la capacidad y la posibilidad de hacer ese tipo de, aunque bueno, con Cleopatra se fundió el estudio, que no me acuerdo si era no me acuerdo qué estudio era ahora. ¿No era la Metro? Me parece que era la Metro, sí. Se fundió porque bueno, fue toda una historia filmar esa película, pero ya no más el hecho de ver a Julio César, supuestamente Julio César, hablando en inglés, ya ahí uno, si te lo planteas, decís, bueno, no, esto no, pero bueno, es lo que nosotros consumimos y no lo critico. Qué bien que estaba
Peter Ustinov haciendo de Nerón. Yo Genial. creo que nadie ha hecho de Nerón. Esa fue esa no Cobadis. fue, Nadie punto? hizo de Nerón como genial, Peter Ustinov. genial. Peter Ustinov, bueno, siempre fue un genio. Siempre fue un genio. Cuando hizo del personaje de Agatha Christie, Poirot, bueno, genial. También. Volvamos porque nos fuimos un poco. O sea, una industria. Una industria. El cine visto como una industria. ¿Y ahí es el auge? ¿O el auge va a ser más adelante, la década del 40? No, 50? el auge del cine, digamos, del cine de estudio, lo que se llama cine de estudio, que fue lo que consumimos durante mucho tiempo, va a empezar fines de los 30, fines de los 30 y va a tener toda la década del 40, toda la década del hasta 50 el 60. Y hasta ahora también, o sea, porque de hecho estas grandes producciones, por ejemplo Gladiador, sin ir más lejos, está grabada prácticamente toda en estudios, la película, por más que aparece el Coliseo y lo aparecen los elefantes y los tiburones, está todo hecho en estudio porque es todo digital. Claro. Entonces es muy fácil reproducir ese tipo de cosas en un estudio. Bien. Pero la época de oro de Hollywood, sí, lo que se conoce como la época de oro de Hollywood, es la que corresponde a los años 40, 50. La famosa época de los teléfonos blancos. De los teléfonos blancos, las divas de los teléfonos blancos, bueno. Las rubias despampanantes. Grandes películas, por ejemplo. A mí hay una película que me fascina, que es Mi Bella Dama. My Fair Lady, qué larga esa película. Pero qué hermosa. Linda película. Pero amé a Audrey Hepburn. Todas queríamos parecernos a Audrey Hepburn. Hace poco fui a ver El Brutalista, que yo considero que esa película debería haber ganado el Oscar este año, que es una película que dura 3 horas y media, con un intervalo de 15 minutos. Y todo el mundo me decía, pero vos estás loco, ¿cómo va a ir? Sí, para mí fue una película. Y bueno, ¿y la Guerra y la Paz cuánto duraba? Pero My Fair Lady, Mi Bella Dama, duraba lo mismo. 2 horas casi. Con más, con un intervalo en el medio. O sea, ese tipo de películas hubo una época en Hollywood que fue fines de los 50, principios de los 60, que era muy común que se filmaran. Y la Guerra y la Paz también. También, larguísima, sí. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que las novelas, La Guerra y la Paz es una novela enorme de Tolstoy. Tiene muchos personajes, hay muchas historias hay mucho en el para medio. narrar, hay muchas historias paralelas, seguro. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿cómo es en esta industria? ¿Cómo se hace el montaje? ¿Cómo se trabajan las películas? Bueno, hacer una película no es tarea fácil. Nunca lo fue. Y de hecho, cuando dan los créditos vemos la cantidad enorme Exacto. de gente que trabaja allí. Es una industria que si fuese bien, y en esto hago referencia a nuestro país particularmente, es una industria que genera muchísimo trabajo. Hoy en día no tanto el cine, pero vos fijate la cantidad de opciones que tenés en las plataformas de series que se hacen, algunas muy buenas, otras no, como todo. Pero es una industria que genera muchísimo trabajo. No es fácil hacer una película. Una película tiene distintas etapas. Primero está la etapa de producción, que es cuando se arma, digamos, todo lo necesario para poder filmar la película. Obviamente tenés que partir de un guión, de una idea, un guión. Después tenés la etapa del rodaje, que generalmente no es la más larga, la más extensa. De hecho, por ejemplo, la película que ganó el Oscar este año, Anora, esa película creo que se filmó en menos de un mes. Para mí no merecía ganar el Oscar, pero bueno, eso es otro tema. Pero se filmó en menos de un mes. Después viene la etapa de montaje, de lo que se llama montaje o edición. Hoy lo llamamos edición porque es todo digital. Anteriormente... Esa etapa es ardua, ¿no? Es terrible. Y bueno, antes... hacer una buena edición de una película es un trabajo, bueno, Marcelo sabe algo del tema, es un trabajo terrible, porque bueno, tenés que disponer, tenés que estar muy atento a los detalles. Vos pensás que esto, cuando se filmaba en celuloide,
el trabajo del montaje se hacía manual, Sí, señor. cuadro por cuadro. Con la empalmadora. Con una empalmadora, se trabajaba con guantes. Bueno, hoy en día es todo digital, se edita de manera digital. No sé si es más fácil. Es más rápido. Sí, Menos trabajoso artesanalmente. Exacto, sí, se hace todo con máquinas, pero no sé si es tanto más fácil, porque tenés que ser muy cuidadoso. Muy preciso. Muy sí. preciso, muy cuidadoso. Y después de todo eso viene la distribución, que es tan importante, te diría, como la producción. En la industria, cuando hablamos del cine como industria. Cuando haces el montaje, ¿dónde va la música? Estoy medio monotemática con la música, pero... No, es una buena pregunta, porque nosotros estamos acostumbrados a decir banda sonora, ¿sí? De un film, de una película. ¿Por qué decimos banda sonora? Porque de hecho, cuando se filmaba una película en celuloide, el celuloide, para que tengamos una idea, es el cuadrito de celuloide es como el cuadrito de una foto, ¿sí? De 4 por 3, exactamente, con las ranuras a los costados que permiten engancharla en la máquina y proyectar. Cuando uno ve un fotograma, que se llama así, un fotograma, que sería una diapositiva, una foto, al costado tiene una pequeña banda, una rayita muy finita, que es donde se grababa el sonido de una película. A veces se llevaba a los estudios la misma orquesta, ¿no? A veces se graba. Generalmente el sonido de las películas se graba aparte. Claro. Cuando la película ya está, se le va poniendo. Se le agrega el sonido. Sí. Hoy en día esa banda, o sea, nosotros seguimos diciendo banda sonora porque quedó el dicho, pero ya no está. Primero que no se filma en celuloide o se filma muy poco en celuloide. Y segundo que el sonido se edita de otra manera, claro, digitalmente. Va por otra forma. Claro. Pero puede ser que en una película el sonido sea sonido real, que puede ser. De hecho, si uno piensa en muchas películas argentinas que fueron... la Argentina tuvo muy buenos profesionales del cine. Pecó en un aspecto, y esto es una idea personal, que es el aspecto del sonido. Hay muchas buenas películas argentinas que tienen mal sonido. Es verdad. ¿Por qué? Porque se hacía un sonido directo, la mayoría de las veces, por falta de presupuesto o por lo que fuere. Entonces, esas películas han perdido mucho de la calidad de sonido. Entonces, cuando difícil verlas a veces. Difícil verlas, fíjate cuando... Porque no se escuchan bien. Sí, claro, sí, porque no... De ver algunas envolver o eso y que se hace complicado poder escucharlas. Sí, sí. Me gustaría que, ya que estamos hablando de cómo se hace todo este trabajo, habláramos de la primera película sonora argentina, que nos cuentes un poco acerca de esa película, que ya la mencionaste en otro micro, que decías que en realidad estaba más hecha para... tenía muy poco argumento y que estaba más hecha para algunas figuras que intervinieron en ella, que eran cantantes. Bueno, la primera película sonora argentina, yo te había dicho, la de Al Jolson es del año 27, sí. 1927. La primera película sonora argentina es del año 1933. Muy poca diferencia. Muy poca. 6 años. Por eso te digo... Sobre todo teniendo en cuenta cómo estaba desarrollada la industria en Norteamérica y cómo estaba desarrollada acá. Pero eso te da una pauta de cómo... lo adelantados que estuvimos. No solo eso, sino de qué manera influyó el cine y qué revolucionario fue el cine de industria. Porque en nuestro país no había estudios. Hasta el año 30 se filmaron, hay películas mudas argentinas. De hecho, la primera película muda argentina es El Grito Sagrado, que es una película que narra los acontecimientos de mayo de 1810. Sí. Bueno, esa es una película muda. La primera película sonora argentina es Tango, se llama Tango, es del año 1933 y es una película musical. Al igual de lo que yo te contaba de Al Jolson, las historias en sí
no son muy trascendentes. Nada. O sea, hay pequeños diálogos entre los... Lo importante era la música. Eran todos los ahí participaron todos los cantantes de ese momento que donde el tango estaba viviendo un momento de auge, claro, impresionante. Y esta fue la primera película de un estudio que lo fundó el director de la película, que era Luis Moglia Bart, que es Argentina Sonofilm, que hasta hace poco existió el estudio de Argentina Sonofilm. ¿Te acordás que hacían los noticieros también, sí, del cine antes de Sucesos Argentinos? Bueno, y de esta película tenemos a dos cantantes, bueno, una más cantante que la otra, porque en realidad una nunca cantó bien, dijo, y como dijo, ¿no? Y bueno, pero fue una gran actriz. Un día tenemos que hacer un programa con ella de su... ¿Vos hablás de la señora que se tuvo que exiliar? No, yo hablo de Tita Merelo. Está bien. Que Tita Merelo fue una gran actriz. Sí. Dramática, sin escuela, la escuela de la vida, pero... Y Libertad Lamarque, que bueno, gracias a la famosa cachetada que nunca se sabe si pasó o no pasó, que se exilió en México y terminó siendo la novia de América, ¿no? Porque fue hizo una gran carrera allí, pero bueno. A mí nunca me gustó personalmente como actriz, pero bueno, hay que reconocer que hizo una carrera fantástica. Sí, hay una película de ella, yo ya te comenté en privado, un día que estábamos charlando, que es A Puertas Cerradas. No la vi. Hay que verla. Esa película estuvo nominada para el Oscar. Mira vos. Mexicana, de producción mexicana. No, es argentina. Trabaja con Florén del Bene. Y tiene una escena donde ella realmente no habla, pero tiene una escena que es realmente notable por lo expresiva, ¿no? Así que bueno, un día lo vamos a ver juntos. Vamos a escuchar, ¿te parece? A Tita Merelo en este tango que se llama así: Yo soy así para el amor. Sin para, yo soy así para el amor. Van a ver que Tita, bueno, ustedes escúchenla, yo no digo nada. ¿Cómo se llama el tango? Yo soy así para el amor. China linda. Yo soy así al amor, y no me engrupé en Benjú ni Chevalier. Yo quiero un camión bien reo, los que saben querer. Un coso que al caminar, y que ni un solo viandú me haga robar, que no me ande con caramelitos y me recite versitos de esos que te hacen llorar. Yo quiero un hombre y no un muñeco de vidriera. Me desespera no ver un taita de mi flor, pero que entender, paciencia y aguantar, porque si no lo encuentro yo prefiero reventar. Cachaina, de negligé como Ramón, y cuando besan de atrás piden perdón, y como esperan te piden que te aguinando en yo-yo. A San Antonio Ortega me batió, perdés el tiempo, perdés buscándolo. Me da mucha bronca y me pregunto cómo hay tantos giratutos en la lluvia del Señor. Yo soy un hombre y no un muñeco de mi tierra. Me desespera no ver un taitán en mi flor, pero que va a entender, paciencia y aguantar, porque si no lo encuentro yo prefiero reventar. Ahora, sin que nadie se dé cuenta, arrimate para la puerta que lo vamos a rajar. Yo voy a buscar el sombrero. ¿Y como una noche salgo? No, señora, la sordina. Ufa, qué tipo silencioso ese. Bueno, ahí estaba, Tita Merelo en tango. Y como bien contabas vos, los diálogos y el argumento es... El argumento es muy básico, es muy básico. Lo interesante es que se promocionó esta película como una película hablada como hablamos nosotros, decía la promoción de la película. Mira. Porque, bueno, obviamente porque era una película argentina y hablaban
Bien coloquial. Bien coloquial, como hablamos nosotros acá, Claro. y no hablaban en inglés. En esta película participó, bueno, la escuchábamos a Tita Merelo, Libertad Lamarque, Pepe Arias, Juan D'Arienzo, Luis Andrini, Azucena Maizani, Mercedes Simone, Juan de Dios Filiberto, Osvaldo Fresedo, Pedro Mafía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las mejores cantantes y las mejores orquestas de la época, sin Claro. lugar a dudas, las orquestas que más Porque predicamento tenían. Es lo que comentábamos. Estas primeras películas sonoras eran películas musicales. Hair, por ejemplo. Hair, la gran Sí, película sí, sí, de los años 70. 70. Que son musicales, todo es O musical. por Jambés. Exacto, que es todo musical, Todo musical. todo cantado. En este caso hay pequeños diálogos Sí, sí. entre los protagonistas. Hay una línea argumental Son sencilla, son pero que va distintas dando historias, pie claro. a... En este caso son distintas historias que, bueno, una, por ejemplo, es la de la chica de barrio que se enamora del chico rico y que, bueno, esa típica historia, y da lugar a que pueda Aparezca la cantarse canción. determinada canción. Bueno, por eso ahora la vamos a escuchar a Libertad Lamarque, que es una versión esta mucho mejor que la que quedó de Tita Merelo, porque bueno, uno es con lo que se encuentra a veces, que se llama Andate, así que acá debe haber pasado algo. Algo raro pasó. Algo grave, ¿no? Vamos con Libertad Lamarque, la misma película. ¿Cuántos años arrastrando mis caderas, soportando resignada tus abandonos? ¿Cuántas noches encerrada con mis penas yo deseaba libertarme de tus enconos? Porque soy buena si no sos merecedor, porque te busco si me llenas de dolor. Si supieras todo el daño que me has hecho, llorarías en mi pecho tu desamor. Andate nomás, andate, no creas que me haces daño. Llevo el corazón deshecho desde el primer desengaño. Ni pienso llorar, andate, andate, será mejor. No, no te vayas, quédate, que me hace falta tu amor. Yo quisiera que vivieses el pasado recordando aquellas horas de honda ternura. No olvidabas una noche de besarme y también de acariciarme. Cuánta dulzura, de un solo golpe el destino hizo caer todas las dichas de mis sueños de mujer. Yo bien sé que será vano mi empeño, que ya no serás el dueño de mi querer. Andate nomás, andate, no creas que me haces daño. Llevo el corazón deshecho desde el primer desengaño. Ni pienso llorar, andate, andate, será mejor. No, no te vayas, quédate, que me hace falta tu amor. Bueno, allí estaba Libertad Lamarque, andate. Andate, pero al final quédate, le dicen. Sí, un poco... No entendemos un poco muy bien contradictoria. qué fue lo Se que ve que lo quiso quería, hacer. al final, bueno. Lo quería, al muchacho. Esto fue Tango, la película de 1933. Bueno, y con esto hemos llegado hoy al final de nuestro micro. Al final. Bueno. Nos vemos la próxima, Susana. Muchas gracias. A ustedes. Estuvo con nosotros Carlos Diseude en nuestro micro desde la butaca.
Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.